Gracias. Él es un hombre muy profundo en el conocimiento del Señor. Él es muy profundo en el camino del Señor. Tal vez no tenga los grados teológicos que algunos de nosotros aquí tengamos, pero la profundidad de las experiencias de él con Cristo vale la pena conocer a una persona así. Él no pasó por muchas circunstancias evangélicas corrientes. Dios ha tenido mucha gracia con este hombre. Y lo que el Señor haya puesto en tu corazón, hermano. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Decía el canto, bueno es Dios. Qué bueno es el Señor realmente. No deja uno de Ay, nerviosismo. Por la sencilla razón de que no es a cualquier persona o a cualquier grupo de personas a quien se dirige uno, sino que, como dice la palabra, a sus hijos. Y como en lo natural, si el padre cuida de sus hijos, imagínense el padre. ¿Cómo estará él por sus hijos? ¿Verdad? Por eso me siento nervioso, pero confío en que el Señor pueda hablarnos, porque su palabra tiene capacidad como para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. No lo que yo quiero hacer, sino que lo que Él se ha propuesto hacer. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a la epístola, mejor dicho, de los Efesios. Capítulo 5. Vamos a tratar de ir un poco rápido. Dice la Escritura en el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro es idólatra, tiene herencia, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate
tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Mirad pues con diligencia. Mirad pues con diligencia. ¿Qué es lo que tenemos que ver con diligencia? ¿Cómo andéis? Dice. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y de ahí sigue. Mirad pues bien con diligencia. En mi experiencia personal, no sé, creo que una vez lo dije acá. Cuando yo tenía 23 años o menos, ¿conocen ustedes algún ateo? El ateo, ¿qué es un ateo? Aquel que dice que no hay Dios. ¿Por qué razón dice que no hay Dios? Porque no lo ha visto. Porque no se puede tocar. No se puede tocar. Y nadie le puede decir a usted, este es Dios, porque tampoco lo ha visto. No es físico. Y yo era un ateo, yo decía, ¿cómo? No hay Dios. ¿Quién lo ha visto? Que alguien me diga cómo es Él. Yo quería verlo físicamente. Y allí andaba. Y el Señor en su misericordia, a mí nadie me compartió el Evangelio, pero el Señor lo compartía diariamente. Con esa luna que se puso roja, con ese sol que aparece todos los días, con esa lluvia que cae, con esos pájaros que cantan. El Señor me daba testimonio. Y en un momento en que, por causa de mis malas decisiones y por causa de lo que yo soy, me fui metiendo en problemas. Alcoholismo, drogadicción, prostitución. Pero eso no, a mí me da pena a veces decirlo todo esto pero es causa de mis malas decisiones las que me llevaron ahí y porque yo decía que era ateo. Y eso me llevó a tener problemas que no me dejaban salir a donde yo quería o donde yo quería ir. Y en una ocasión, un amigo me dijo, tengo un problema, vamos a visitar a un anciano. Y el anciano lo aconsejó y le dio un tratadito a él y me dio un tratadito a mí, y me lo eché a la bolsa. Y nos fuimos a seguir trabajando. En la noche nadie me dijo a mí nada. En la noche yo recordé ese tratadito. Y lo leí, ya estaba acostado y lo leí y decía, y al final había una oración. Y aquel que era ateo se arrodilló. Se arrodilló. Y se puso así como los niños que se ponen junto a la cama. Y leí esa oración y yo solamente recuerdo que le dije, si tú, fíjense bien, el ateo, si tú eres Dios, si tú eres Dios, hazte real en mí. Yo creo que no todos dentro del pueblo del Señor han tenido esa petición al Señor.
Pero el Señor es fiel, Él trata con todos de diferente manera. Le hice esa oración y me acosté. Al día siguiente me fui por donde mi mamá. Fíjense bien, ella tenía un Nuevo Testamento, se lo robé, no se lo pedí, se lo robé. Y comencé a leer ese Nuevo Testamento sin que nadie me dijera en dónde comenzar y a dónde terminar. Comencé en el libro de Juan. Y llegué a la conclusión, no yo llegué, sino que el Señor me llevó. Fíjense bien, siendo recién nacido, que aquel que había venido a mi corazón, aquel a quien yo le había dicho, si tú eres Dios, hazte real en mí. Ese Jesús que había muerto en la cruz por mí y por todos nosotros y me había limpiado, Él es Dios. Aleluya. Y algo más. Él es espíritu. Y es invisible. Pero lo puedo ver. ¿Por qué? Porque ya Él había obrado en mi corazón. Y lo había manifestado en las Escrituras. Cuando leí el libro de Juan, Dios es espíritu. Y un espíritu no se toca, no se ve físicamente, pero se hace manifiesto en el corazón. A partir de entonces, comenzó una experiencia. Y fue que comencé a dar pasos y pasos y pasos. Y a lo que voy es esto. Dice en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. La responsabilidad no es de mi pastor, no es de mi mamá, no es de mi papá, no es de mi hermano, no es de mi amigo. Es mi responsabilidad ver y con diligencia caminar. Soy expuesto a todo. Estamos expuestos a todo. He andado en lugares en los cuales me han puesto mano y me han querido botar a la... Y yo duro, porque no ha sido esa mi experiencia. Mi experiencia ha sido de que Dios habla por su palabra. Y su palabra es veraz y es como una espada y corta, separa y nos hace discernir y nos hace ver lo que es real y lo que es chino. Y por lo general nosotros nos vamos por lo más barato, porque no queremos pagar el precio. Mirad cómo andéis. Mirad cómo andéis. Aleluya. Pero dice que seamos diligentes, dice. Diligentes. Como decía, he tenido muchas experiencias, he andado por muchos lugares. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta caminar. Yo no sé ustedes, pero yo he subido
volcán de Conchagua a pie, ese volcán de San Salvador, he subido y he bajado a pie. Pero qué bueno es caminar, los doctores lo recomiendan. Es saludable caminar. Pero nosotros preferimos andar en carro. O en moto, ya que están más baratas. Y si no, pues bicicleta. Pero lo que el Señor dice, mirad cómo andéis. Dice en Gálatas 5:16. Esto es difícil. Yo entiendo, hermano, la palabra me enseña. Primera de Juan dice, quizás vayamos antes aquí. Primera de Juan, perdone que lo lleve, pero es la única forma en cómo me puedo apoyar. No puedo apoyarme en otra cosa. Primera de Juan 2:12-14. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No sé si ustedes pueden ver ahí 3 etapas del ser humano. Están los hijitos, están los jóvenes y los padres. ¿Cuál es la característica del hijito? Es inexperto, pero ha sido perdonado. En la mañana pasa un pica por la casa vendiendo francés y ahí pasa un niño. Yo todos los días lo que voy a comprar le doy un dulce. Y el niño cada vez que me ve, a lo que voy es que somos fáciles de ser engañados. El niño es fácil de ser no solo engañado, sino extraviado. ¿Por qué? Porque es inexperto. Llega uno más vivo, aún entre los niños, llega uno más vivo y lo... Están los jóvenes. El joven es un poco más astuto, tiene fuerza y se cree, ¿verdad? Pero también tiene sus debilidades. Y están los padres. Entonces veo un desarrollo. Niños, jóvenes, adultos. Yo no sé en cuál etapa está usted. Y a veces ni yo creo saber dónde estoy. Pero lo que sí sé es que lo que el Señor comenzó, Él lo va a llevar a su culminación. Y lo que Él comenzó, no lo comenzó porque usted quiso o porque yo quise, sino porque Él tiene un propósito. Y Él nos capacita y nos provee lo necesario para caminar conforme el Señor quiere que caminemos. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Yo puedo engañarle, usted me puede engañar. Pero según la capacidad de cada uno, así es la palabra que el Señor envía al corazón
para que pueda existir un desarrollo normal y que pueda caminar conforme el Señor quiere que andemos. Por eso es que dice la palabra en Efesios, mirad con diligencia cómo andéis, porque si yo estoy caminando, bueno, hay unos que caminan todos chuecos, pero andan caminando. Otros cascorbos, caminan. Lo importante es caminar, pero lo que hay que estar consciente y seguro es cómo caminar. ¿Y hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Quién me capacita para caminar? Yo no, bueno, sí puedo, pero no debo. Yo puedo ir a cualquiera y él me dice, la cosa es así y así y me gustó. Pero hay una regla de medir. Y esta regla de medir es infalible. Miren cómo la ando, toda remendada. Porque esta es, como decíamos en otro lugar, mi regla. Eso es donde yo me mido. Yo no me mido con me puedo medir. Yo me mido con cualquiera. Y yo puedo creer que soy alto. Pero como en lo natural soy chaparro, quizás en lo espiritual soy más chaparro. Pero no, el Señor nos ha dado su provisión para que podamos andar como Él quiere que caminemos. Por eso es que dice, mirad con diligencia cómo andéis. No imitéis a los demás. Imitad, me dice, pero imitad lo bueno. Imitad a aquel que vino a este mundo con un propósito. Caminó en este mundo con un propósito. Se involucró con todos con un propósito. Pero no se dejó desviar. Porque él sabía que sus ojos estaban puestos en aquel que es la vida. Porque él mismo era la vida. Y caminó y anduvo y estuvo en el charco, estuvo en el lodo, estuvo en el basurero. El Señor estuvo en el basurero. Pero bendito el Señor, porque no se contaminó. No se contaminó. ¿Por qué? Porque Él es santo, dice la palabra. Por eso es que Él con toda autoridad puede decirnos a través de su santa palabra, mirad con diligencia, mirad, ved dónde estás caminando. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si todo lo que yo recibo, ¿qué es lo que dice? Hermanos, todos tenemos Biblia. Todos la hemos leído. ¿Cuántos libros han leído? ¿La han leído ahora? ¿Seguros? Un pasaje aunque sea. Ahí está, hermano. Si no come en lo natural, deja de comer 1, 2, 3 días, ¿cree usted que va a desempeñar el trabajo que está desempeñando con eficacia? ¿Y sabe usted por qué come para desempeñar ese trabajo con eficacia? Porque sabe que las chirilicas tienen que llegar. O tal vez porque quiere un ascenso, o tal vez porque quiere agradar al patrón. Pero si no come, hermano. Imagínense. Y nosotros decimos, Señor, sácame de aquí.
Y el Señor queriendo ayudarnos, pero si no comemos, hermano. La Biblia, fíjense que yo tengo una Biblia ahora, es casi de este tamaño, es católica y está nueva. Esa Biblia la vi la primera vez hace como 40 años y nunca había sido, bueno, estaba así, pues abierta y nunca había sido cerrada, nunca había sido las páginas abiertas. Pues sí, soy cristiano, pues. ¿Cómo no voy a tener una Biblia de adorno? O como dice un hermano, un desodorante, ¿va? Pero mi hermano, si la palabra es para que comamos. Un niño, si no se le da su debido alimento, va a crecer. Pero aquellas que son madres, bueno, los padres también, ¿cómo crece este niño? Todo barrigoncito, desnutrido. Cualquier enfermedad que llega lo aplasta. Un joven necesita comer porque se siente fuerte, pero si no come, sus músculos se van haciendo flácidos. Y es un momento en que, no sé si a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces que voy caminando y de repente, padre, digo yo, el mareo. ¿Es por qué? Porque no se ha alimentado bien. Ha comido tal vez churros, ¿verdad? O tal vez papitas fritas, o cosas así que lo llenan a uno, pues. Lo llenan a uno, pero no lo alimentan. No lo alimentan. Y mire, yo conozco personas que son bien hermosas, pero son más que, porque no se nutren, comen. Yo no digo que no, pero no se nutren. No se nutren. Y eso es lo que dice la palabra. Mirad cómo andéis si queremos caminar conforme el Señor quiere que caminemos, con paso firme. Tenemos que alimentarnos, tenemos que nutrirnos bien. Y la nutrición no la va a dar el pastor, no la va a dar el hermano, no la va a dar el profeta o lo que sea. La va a dar la palabra del Señor. Yo soy el pan de vida. Eso es lo que yo descubrí, eso es lo que yo leí en las escrituras. Las escrituras me hacen ver de que el único que puede nutrir mi vida y que puede mantener mi vida y que puede hacer que camine correctamente conforme Él quiere que camine es su palabra y su espíritu. Si no es eso, no sirve. Porque hay dos formas de crecer. Hay dos formas de nutrirse. Está la forma en cómo yo crea, como otros creen, o lo natural, pues. Pero está la forma en que el Señor ha manifestado, en que el Señor ha establecido. El Señor le decía, vosotros me seguís, ¿por qué? Por eso está, pues. Ya recibiste tu bendición, pues vamos a recibir otra bendición, ¿verdad? Pero el propósito del Señor darnos de su pan no es para recibir bendición tras bendición. Bueno, ¿saben ustedes cuál es la bendición del Señor? ¿Saben ustedes? Yo lo he descubierto en las Escrituras y me lo hace ver
de diferentes formas. La bendición del Señor es su Hijo. Esa es la bendición por la cual el Señor me ha rescatado para que yo, Pablo decía, no crean que yo ya llegué, no. Si yo estoy caminando y con el propósito de llegar a aquel que me llamó, con el propósito de conocer a aquel, de entenderlo a él. Si yo no he llegado, decía Pablo, imagínense, y ahora nosotros, hermanos, que ni comemos, si ni siquiera sabemos dónde está el libro de Macabeos, iba a decir. ¿Saben ustedes dónde está el libro de Macabeos? ¿Ah? Pero hermanos, a lo que voy es esto, de que el Señor quiere que sepamos que estamos en un proceso de crecimiento y que en ese proceso de crecimiento tenemos que caminar, no ser empujados, hermanos. No ser empujados. Yo no voy a andar empujando. Bueno, sí lo puedo empujar y hasta botarlo, pero no va a servir eso, sino que uno tiene su propia responsabilidad. A mí me interesa crecer. A mí me interesa caminar conforme el Señor quiere que camine. A mí me interesa conocer a aquel que me salvó. A mí me interesa entender al Señor. No está nadie más. Si yo me congrego es para poder, bueno, Señor, tú puedes hablar a través del que esté adelante. Pero mi responsabilidad es venir, arrodillarme al Señor, o tal vez ni arrodillarme, sino que el Señor doble mi corazón, lo humille delante de Él y venir delante de Él, Señor, ayúdame a caminar, Señor. Ayúdame a andar, Señor. Ayúdame a conocerte, Señor. Ayúdame a entenderte, Señor. Ayúdame a saber cómo es o cuál es tu voluntad, Señor. Porque usted me puede decir, no, hermano, si esto es así, el otro viene, no, esto es así y el otro es así. Pero no, si la palabra es la regla de medir, es la palabra. Si ahí nadie me va a engañar, me van a engañar otros. Pero si la palabra es constantemente abierta, porque el Señor me ha dado la gracia, y constantemente estoy, que ya lo leí, pero estamos leyendo las escrituras y de repente llegamos a ese montón de nombres que, chica, qué aburrido. Si es que hemos llegado a eso. Pero no, hermanos, a lo que voy es esto de que el Señor dijo, yo soy el pan de vida. ¿Ya? Entonces, por eso es que el Señor nos dice, mirad, hermanos, cómo andéis. Él es espíritu. Y si Él es espíritu, quiere que nosotros caminemos en el espíritu con Él. Eso es imposible para el ser humano. Yo lo entiendo. Usted lo entiende. Usted no puede caminar en el espíritu. Pero dice la palabra que Él nos rescató, nos ha sellado con el espíritu, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su buena palabra, no nos ha dejado abandonados. Y si nos ha dado su espíritu, y si nos ha dado su palabra, y si aún Él mismo se ha dado para que yo le conozca, para que yo le entienda, para que yo sepa caminar, entonces la responsabilidad es mía. Sí participo de Él. De Él.
Y el Señor me hace participar. Busquen por favor en Filipenses 2:13. Participar no depende de usted ni de mí, sino que depende de que el Señor produce el querer. Sí, amén. Y si Él produce el querer, también Él produce el hacer. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Sencillamente humillarnos. Humillarnos y decirle, Señor, haz tu voluntad. Ayúdame a entenderte, ayúdame a conocerte. Porque tú has dado tu palabra, tú has dado tu espíritu y tú has producido el querer para que yo te pueda buscar. Y tú has producido el hacer para que yo participe en la obra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito su santo nombre. Señor, Gloria a Dios. eres bueno, Señor. Amén. Eres bueno, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hay mucho que rescatar, ¿verdad?, de la prédica. Es un buen comienzo, pero hay varias cosas que destacar. Número uno, el Señor no es vaquero. Amén. Él no anda arriando. Él es pastor. Y las ovejas siguen al pastor. Amén. Nosotros no somos un rebaño de vacas para necesitar que nos estén arriando. El Señor nos ayuda. Amén. Como dijo Rolando, es algo de responsabilidad personal. Amén. Yo quiero estar con Él, quiero vivir con Él, quiero pasar la eternidad con Él. Amén. Amén. Sí, amén. Caminamos con Él. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Rolando, por haber dado uno. Llévanos a casa en paz en esta noche con tranquilidad. Toma control de todas las cosas que nosotros pensamos que no las tienes. Condúcenos. Produce el querer como nosotros. A veces ya no queremos y ya no hacemos, pero produce por tu buena voluntad el querer hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, bendice los diezmos, las ofrendas y las ayudas. Vamos a recoger esta noche. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.